técnicas, hermana. Pero bueno, ya, bueno, comenzamos. Iniciamos esta enseñanza, esta clase, eh, y vamos a orar, ¿verdad? Para que en lo que Maggie arregla todas sus cosas técnicas. Padre, gracias te damos por esta preciosa enseñanza que vamos a recibir. Yo te pido que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos aquí presentes y te pido, Padre Santo, que nos permitas entender y comprender todos los pasos a seguir para que nosotros comprendamos, Señor, cuáles son tus propósitos divinos y cómo peleas tú por nuestras almas, Señor, cómo has peleado por nuestras almas, porque te pertenecemos. Cuando el pecado entró a este mundo, Señor, el diablo tomó posesión de nuestras almas y ha peleado por nuestras almas también. Pero el Padre nos amó tanto que envió a su único Hijo para que nos recuperara y fuéramos verdaderamente libres y salvos, porque tú nos elegiste y predestinaste desde antes de la fundación del mundo. La guerra ha sido tremenda, batallando por arrebatar las almas tuyas, pero tú las has rescatado, aquellas almas que te corresponden. Y hoy vamos a ver esta enseñanza, el por qué hay tanta guerra peleando por cada reino, del reino de Dios como el reino de las tinieblas, peleando por nuestras almas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que nosotros formamos parte de esa guerra y que tenemos que trabajar para seguir adelante, Señor, y para que se cumplan tus propósitos en nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Prepara, Señor, la atmósfera de tal manera, Señor, que no haya ningún impedimento que nos permita poder hablar de ti y de tu verdad y de los beneficios de la cruz, porque de esa manera nosotros hemos sido librados de tan grande ataque del enemigo y hemos sido liberados de la esclavitud en la que estábamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, pues nosotros vamos a ver este tema de dos reinos batallan por nuestra alma, ¿verdad? Y estamos viendo cómo está batallando el diablo porque se supone que nosotros estamos en el reino de las tinieblas a causa del pecado de Adán y Eva. Ya habíamos nacido pecadores, ya ni siquiera nosotros teníamos nada que ver con esto, ya era una cosa definitiva. Pero gracias a Dios que el Padre, reconociéndonos como sus predestinados, Él vino y envió a su Hijo y por eso nosotros hemos sido transferidos, trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios por gracia, por misericordia y por el favor recibido. Así que vamos a iniciar. Vamos a recordar las enseñanzas pasadas, ¿verdad? Recordemos que en las lecciones anteriores hemos visto que vivimos en dos mundos claramente definidos, como son el mundo natural y el mundo espiritual. ¿Se acuerdan que lo vimos hace dos clases? El mundo natural, el mundo espiritual. Y en este último del mundo espiritual, entendimos que había dos reinos, que era el reino de Dios, el cual es pues, mucho más fácil de entender, ¿verdad? Por lo que vemos en la palabra de Dios. Mientras que el reino de las tinieblas lo vemos tan lejano, porque pues como no podemos verlo tampoco, pero no tenemos, solamente por la palabra de Dios tenemos los antecedentes, ¿verdad? Y está muy lejano a nuestra cosmovisión, pero estamos aprendiendo y estamos conociendo las artimañas del diablo. Cuando entendemos que hay dos reinos que batallan por nuestra alma, o sea, por nuestro ser integral, nosotros entendemos la necesidad de guardar siempre fidelidad delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él ya murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para arrebatarnos de las garras del pecado, de la muerte, de la destrucción.
Entonces, cuando yo entiendo que ese reino de las tinieblas ahora sigue peleando porque no ha dejado de batallar, pues nosotros tenemos que poner nuestra parte, que es ser fieles a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay dos reinos que batallan por nuestra alma? Vamos a ver. Primeramente, recordemos el reino de Dios. El reino de Dios, este, en él habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Habitan ángeles, ejércitos angelicales definidos en jerarquías, eh, que se supone que el Padre estableció porque cada uno tiene un oficio o tiene un ministerio, ¿verdad? Y él estableció principados, potestades, poderes, gobernadores, huestes celestiales dentro de todo esa. Vamos a verlo más adelante, ya a detalle, quiénes son los principados, quiénes son las potestades, quiénes son los poderes. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero todos ellos están a servicio de Dios. Y gracias porque ahora también están al servicio de la iglesia y de Israel, el pueblo de Dios, para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos, ¿verdad? Y Dios a través de su amado Hijo nos ha librado y nos ha rescatado de la esclavitud del pecado en el que estábamos. Y ya vimos y entendemos que nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de Dios y nos ha dado salvación y vida eterna. Así que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahí es donde empieza a gobernar en nuestra vida el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu del Padre. O sea, es el Dios triuno el que habita en nosotros. Y en Colosenses 1:13, Pablo dice, porque se acuerdan que él subió al tercer cielo, entonces él pudo, el Padre le mostró muchas cosas que no fueron totalmente escritas ni reveladas, pero él nos da un anticipo de lo del reino de Dios. Por eso, en todas las cartas de Pablo, ahí hay muchas perlas y muchas pepitas de oro, como decía la hermana Consuelito. Hay cosas que no entendemos de lo que viene, del futuro, de la escatología, del Apocalipsis, pero tanto Daniel como Pablo nos fueron abriendo camino para llegar a Apocalipsis. Entonces dice Colosenses 1:13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, Dios nos trasladó por medio de la obra redentora de Cristo, abrió la puerta, pagó el precio, el Hijo, y el Padre lo permitió, y ya estamos dentro del reino de Dios, para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Continuamos. Pero el reino de las tinieblas también existe. Ahí está el diablo, están los ángeles caídos, y ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Satanás en su afán de reinar, ya estando, ya que cayó a la tierra, ya fue enjuiciado en el cielo, jamás podrá regresar al cielo, pero está en la tierra. Y aquí en la tierra estableció su reinado, por eso es el príncipe de este mundo, pero nunca contó con que Jesús iba a venir y arrebatarle las almas y arrebatarle su reinado, y ya fue vencido hace más de 2000 años de la cruz del Calvario. Pero él vino, extendió su reino y extendió su ataque sobre lo creado, ¿verdad? Él dijo, ¿cómo que Adán y Eva son, se le ha dado toda potestad, se le ha dado poder, se le ha dado dominio, se le ha dicho, multiplíquense, fructifíquense, sojuzguen la tierra y señoreen sobre ella? El diablo lo estaba escuchando ahí, porque él ya estaba aquí.
Entonces, él generó un caos. Tanto, ¿se acuerdan? En el mundo espiritual, las clases antepasadas, ¿cómo vimos? ¿Quién fue el que pecó? Se rebeló contra Dios, lo desobedeció, se ensoberbeció contra él y quiso ser como él y contrató ángeles, es decir, dijo, ¿quiénes me siguen en esto? Y muchos ángeles le siguieron. Entonces creó generó un caos terrible en el reino de Dios, pero también al venir al estar aquí en la tierra, crea también un caos en el mundo natural porque introduce el pecado por medio de Adán y Eva. Así que hoy gobierna sobre el género humano como consecuencia del pecado, pues nos ha esclavizado a las tinieblas, nos ha dejado ahí atados, ¿verdad? Entonces, este dominio lo ejerce el maligno a través de una bien organizada estructura que es la misma que falsificó, porque pues de no puede crear nada, ¿verdad? Entonces, los ángeles fueron juzgados, también él definió jerarquías que copió del reino de Dios, ¿verdad? De hecho, él era un querubín, era un principado. Entonces, él estableció también principados, potestades, poderes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, creando un ejército con los ángeles caídos, aunque sabemos que solamente es una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Porque mayores son los ángeles del reino de Dios que los ángeles caídos, pero se habla de millares de millones de ángeles, o sea, aunque hayan caído una tercera parte, imagínense cuántos ángeles caídos hay. Entonces, esos son los que gobiernan ahorita en la tierra. Y Pablo lo vuelve a decir en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo no vamos a estar mal? ¿Cómo no vamos a estar pasando por pruebas y sufriendo las consecuencias de todo lo que hay en esta tierra que es el mundo angelical, ¿verdad? Ni hablar. Estamos en un planeta a donde está el ángel más perverso que se rebeló contra Dios en el cielo y estamos batallando con ella, ¿verdad? Así que todos los seres caídos han afectado, o sea, todos los ángeles caídos han afectado a todos los habitantes de la tierra desde que entró el pecado en ella. Pero gracias a que Jesús vino al mundo a deshacer las obras del diablo, Él muere y resucita gloriosamente hace más de 2000 años en la cruz. Y en esa cruz derrama toda su sangre, que era el pago, el precio para nuestra liberación, salvación, vida eterna. Y como hemos hablado en Cristología, nos justificó, nos glorificó, nos adoptó, nos reconcilió, nos redimió. Todo lo que ha hecho el Padre por medio de la obra redentora de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Así que gracias a Dios que ya fueron vencidos todos en la cruz del Calvario. Fíjense, el diablo ya fue enjuiciado junto con los ángeles caídos en el cielo. Jamás regresarán. Pero aquí en la tierra también hace más de 2000 años fueron vencidos por Cristo al morir, al derramar toda su sangre y fueron vencidos, y nosotros los que hemos creído en el Hijo de Dios somos libres, verdaderamente libres. Hay de los que no han aceptado al Salvador, al Redentor y al sustituto, que es Cristo Jesús, porque ellos siguen entonces
en el reino de las tinieblas esclavizados. Y por eso Pablo nuevamente dice, Pablo en Colosenses 2, 14, 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y ahí despojó a todo principado, a toda potestad, poderes, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios por tan grande salvación. Vean de qué nos ha salvado el Señor, de cosas terribles, terribles, de un reinado perverso y cruel. Bendito sea Dios que nos eligió y nos escogió y vino a arrebatarnos y vino a salvarnos. De otra manera, no sé ahorita dónde estaríamos. Ya nos hubiera destruido el enemigo. ¿Sí? Continuamos. Ah, aunque, pues desafortunadamente, hay quienes desconocen lo que está ocurriendo en el reino de las tinieblas, pero Jesús lo dejó escrito, Jesús lo sabía, porque Él es Dios en la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Y Él reconoció su existencia. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, al príncipe de este mundo ser echado fuera. ¿Por qué dice ahora es el juicio de este mundo? Porque ahora ya vino también el Hijo de Dios a librarnos de las tinieblas a su luz admirable, a salvarnos a la humanidad, a aquellos que reconocieron al Hijo de Dios y ya fue echado fuera. Porque aunque aún está aquí en la tierra, pero ya no tiene parte ni suerte en la iglesia, contra la iglesia ni contra Israel. En Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, decimos, es que el diablo, sí, es que el diablo puede hacer y deshacer aquí en la tierra. No, para los hijos de Dios ya no. Entonces, ¿por qué le hemos dado tanta autoridad? Por la falta de conocimiento, ¿verdad? Y la pregunta es, si esto sucedió hace más de 2000 años, continuamos, digamos, si esto sucedió hace más de 2000 años, ¿por qué tiene todavía dominio Satanás? O sea, ¿cuál es la razón para que nuestro adversario espiritual, Satanás, ejerza dominio sobre el mundo? Y nosotros ya sabemos, hemos estudiado. Él tiene derechos legales por el pecado. El pecado es el que le otorga autoridad al enemigo para hacer lo que quiera con los pecadores. Porque si yo ejerzo en el reino de las tinieblas, vivo en el reino de las tinieblas, trabajo para el reino de las tinieblas, yo soy su esclavo. Porque yo no me he arrepentido, yo no he renunciado, yo no he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador, yo no he recibido el cambio y de su resurrección. Por eso, aquellos que aún no aceptan a Jesús siguen en el pecado, siguen en la maldad, siguen en la iniquidad. Si nosotros ya teniendo a Cristo, vean cómo batallamos para ser santos, para ser justos, para ser libres. Ahora imagínense aquellos que no tienen a Cristo, cómo viven en tinieblas y sin esperanza. Y les hablas de Cristo y no, porque están cegados, como estábamos nosotros cegados también. Continuamos. Entonces, el derecho legal que tiene el adversario para tenernos cautivos, esclavos, encadenados, es el pecado del género humano.
a causa de lo que pasó con Adán y Eva. Este derecho legal para gobernar y justamente el pecado es el que abre las puertas a la posesión demoníaca. Ya vamos avanzando, ya vamos a saber por qué está nuestro familiar actuando de esa manera. ¿Quién influencia en ellos? ¿Quién influencia en el vecino, en el amigo? ¿Quién influencia en el mundo? ¿Quién influencia en estos seres humanos perversos? El pecado abre puertas a la posesión. El diablo no puede hacer nada si no tiene derechos legales. Quizás nosotros no estábamos totalmente, yo digo, endemoniados no estábamos, pero sí estábamos muy influenciados, ¿verdad? Estar endemoniados es que ya entraron demonios a mi ser y yo escucho sus voces y hago lo que quiero, lo que quieren ellos. Estar influenciado es de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y nosotros, por nuestra manera de ser, de actuar y todo, pues estamos también con derechos legales el enemigo, ¿verdad? Y las puertas del mal estaban abiertas, aunque parecía que era muy natural nuestra vida, pero nunca será natural. El pecado siempre va a provocar destrucción, muerte y ruina. ¿Continuamos? Cuando él vio que creó Dios a Adán y Eva, me imagino que debe dicho, les estaba diciendo, serán reyes y sacerdotes, ¿verdad? Les estaba diciendo, todo lo que hay aquí les pertenece. Solo multiplíquense, fructifíquense, señoren sobre la tierra. Su plan era perfecto del diablo. ¿Cómo seduzco a estos primeros seres vivientes para que el plan de Dios no se cumpla? Porque entonces, si hubiera obedecido a Adán y Eva, tendríamos vida eterna. Así que digamos que el plan que organizó para inducir la caída espiritual de Adán y Eva, ¿verdad? Para que el género humano cayera, se produjo en el jardín del Edén cuando promovió la rebelión contra Dios tal como lo había hecho él en el cielo. O sea, ¿se acuerdan que ya vimos que hizo lo mismo? Lo que él hizo provocó que también los seres humanos lo hicieran. Y por eso vino la separación. Y lo volvemos a ver en Génesis 2:15-17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso para que lo labrara, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, le dijo, trabaja y, y guárdate. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ya vimos que se cumplió, ¿verdad? Se cumplió la palabra y murieron espiritualmente. Ese el inicio de cuando aceptó Adán y Eva pecar contra Dios, rebelarse contra Dios, ¿verdad? Así que recordamos que nuestro Padre Celestial, Él sí había dado instrucciones a Adán y Eva, ¿verdad? No puede decir que no le habló Dios, no le advirtió Dios, no le informó Dios. Entonces Él le dio instrucciones claras de no comer del árbol del bien y del mal. Sin embargo, ¿qué pasó? Ellos le creyeron más al diablo, ¿verdad? Porque ahí entró la codicia, entró la desobediencia y la duda de que si Dios estaba diciendo la verdad. Así que Satanás tiene otros planes en su propósito,
necesario de llevar a todos al pecado, porque de esa manera ya no le iban a quitar su reinado. Hubo una separación por el pecado de Dios. Y él dijo, ya la hice, ahora voy a tener aparte de un reinado con ángeles espirituales, con seres espirituales, ahora voy a tener un reinado con seres humanos. Él dijo, ya le quité todo el reinado a Dios, ¿verdad? Ahora este planeta es mío y ahora los seres que viven en él son mis esclavos. Desafortunadamente así ha sucedido hasta hace más de 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años y cacho, Cristo murió en esta cruz, Cristo anuló todo, no sabemos en qué fecha nació exactamente Jesús. Unos dicen que en abril, otros que en mayo, otros que en octubre. Definitivamente diciembre no nació, pero se ha establecido celebrar el nacimiento de Jesús en estos días de diciembre, cosa que es una mentira, pero pues si nosotros lo tomamos solamente como un pretexto para reunirnos y estar juntos, pero en realidad el día que vino al mundo Jesús, su propósito del Padre era para que viniera Dios mismo en forma humana. Y después de 33 años, más bien a los 30 años, comienza a manifestarse el Hijo de Dios y durante 3 años y medio nos reveló la verdad. Y cuando Satanás puso que era mentiroso y era un engañador, y ya ven cómo lo hace la religión, ¿verdad? De engañar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando es crucificado, ahí es cuando se descubre la verdad de muchos aquellos que estuvieron en ese lugar. Ahí vieron cómo Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy, hermanos, vemos su gloria manifestada, ¿verdad? Al momento de que él al tercer día resucita, vemos todo lo que empezó a suceder y los acontecimientos hasta el día de hoy. La gente sigue dudando, no creen todavía en Jesús después de 2000 años, pero los que hemos creído ya hemos sido transformados, cambiados y hemos sido trasladados al reino de Dios. Continuamos. Y bueno, ¿cuántas veces hemos leído Génesis? Muchas veces hemos visto la historia del inicio en el cual comenzó el pecado, en mal, la desobediencia, la rebelión, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta a dónde comenzó el pecado, no en el cielo contra nosotros. Esto fue una rebelión de un ángel, de un querubín contra su creador. Pero cuando en la tierra viene esa tentación y el pecado y la rebelión con los primeros seres creados por Dios, ahí en el Edén ocurre un juicio que crea un alcance universal, ¿verdad? No nada más para el mundo entero, sino para todo lo creado por Dios. Así que Satanás puso en tela de juicio la autoridad y poder de Dios, y aquí en la tierra llevó al hombre a una situación de pecado, pues que provocó el rompimiento de esa relación que teníamos con el Padre Celestial, ¿verdad? Con el Creador, con el Supremo Hacedor. Y esa transgresión le valió a Adán y Eva ser expulsados del huerto, del jardín del Edén. Y de esta manera nuestro enemigo espiritual pudo dominar ya
su alma de ellos, ¿verdad? Y la alma de todos nosotros, gracias a la acción del pecado, desafortunadamente. Así que, pues, nosotros nos damos cuenta que Satanás contaminó a todo el género humano con el pecado. Continuamos. Qué tristeza, ¿no? Que por causa del pecado hemos llegado a esta aflicción. Y qué gloria grande saber que nosotros ya hemos sido liberados y salvados. Tal vez nos hemos dado cuenta porque no es de emociones. Hasta llegamos a dudar, ¿de verdad seré salvo o no seré salvo? De verdad ya estaré trasladada, ya estoy en el reino de Dios, pero la verdad es así, esto es verdad. Y continuamos con esta revelación. No, es normal, hermanos. Estamos hablando pero bueno, ya oramos hace rato de rompiendo, yo ya estuve orando, renunciando a todo ataque del enemigo por las enseñanzas que estamos dando, que emocionales, que a veces hasta por emociones, hermano, hasta por emociones, porque de repente viene así como cierto temorcillo. Hace unos días, estando yo, estaba dormida y de repente escucho que, oí que dijo, ya valiste. Me dio risa, pues ya valiste. Yo sí, me dio risa ahora que lo recuerdo, pero sí me dio temor en el momento en que yo escuché eso, ¿no? Pero él gritó, principados, potestades, poderes, gobernadores, están contra ti, de las tinieblas están contra ti. Y en eso abro los ojos y pues me levanto y declaro ciertamente toda la creación, tanto de los seres humanos como del mundo angelical, lo creó el Creador, Jehová de los ejércitos. Pero también sabemos que el Hijo de Dios venció a todos esas jerarquías y las despojó en la cruz del Calvario. Así que en el nombre de Jesús se largan fuera en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo temor, a toda intimidación. Ciertamente estoy hablando de cosas muy fuertes, pero bendito sea Jehová que nos permite hacerlo. Y si por medio de esto somos libres hasta del miedo al enemigo, gloria a Dios, hermanos. No es fácil estar hablando de esto. Ustedes ven los ataques, ustedes ven que muchas veces el enemigo no quiere que hablemos, pero ni modo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser libres de todo derecho legal que el enemigo tenía contra nosotros. Y hoy en el nombre de Jesús ya no va a tener parte ni suerte. ¿Por qué? Porque ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y Él venció a todas las jerarquías de las tinieblas. Y ya hemos sido trasladados, ya estamos con el Señor sentados en los lugares celestiales. Claro, si hay pecado, Satanás querrá que sigamos así. ¿Por qué? Porque eso le da derechos legales. Dice, si estamos en pecado, el adversario espiritual querrá que sigamos igual en esta condición, porque él sabe que podrá enredarnos fácilmente, llevándonos cada día otra vez más abajo hacia la destrucción física y espiritual.
Una cosa es que esté escrito en el libro de la vida el día y la hora señalado para partir. Y otra cosa es que nosotros, por el pecado, le demos autorización al maligno de que nos corte los días. Es decir, nosotros mismos nos adelantamos a nuestros días, al final de nuestros días, por el pecado. Así que tenemos que obedecer al Señor. No importa los ataques, no importa nada. ¿Sí? Juan, en primera de Juan 4:7-8, dice Juan, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Estamos hablando del amor que nos tuvo el Padre para que nosotros fuéramos libres, verdaderamente libres, ¿sí? Y ese es el derecho legal que podría también tener el enemigo cuando nos enreda hacia la destrucción, el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, ¿sí? El pecado de la falta de perdón. Por eso dice, amémonos, perdonémonos. Es necesario, de otra manera, hay tanto pecado, pero hay pecados así que decimos, ay, pero ¿a poco es pecado que no quiera yo a mi hermano, a mi familiar o a mis amistades o que yo les odie y les aborrezca? Pues sí, es pecado, hermano. Así que el derecho legal que tiene el diablo contra nosotros ya fue clavado en la cruz del Calvario. Amén. Continuamos. Todos los que hemos creído en el Hijo de Dios hemos sido arrebatados del reino de las tinieblas al reino de Dios gracias a la obra redentora de Hijo de Dios, Jesucristo. Esto ya lo sabemos. Si no lo creo, de verdad, yo voy a empezar a creerlo por causa de mi relación y mi comunión con el Padre, con el Espíritu Santo y de que siempre estoy escuchando la palabra de Dios. Volvemos a primera de Juan 3:7-8. Pones ahí, por favor. Primera, el que sigue, siguiente, bien. El enemigo de nuestras almas peleará y procurará cegarnos y llevarnos a un estancamiento o revés en el proceso de crecimiento personal, porque Satanás puede y sabe, y a eso vino, a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? La vida de las personas. Y lo dice Juan 10:10, porque dice que Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, aquí estamos viendo todo el engaño del enemigo. Y acuérdense que nosotros ya vimos estos pasos, cómo somos libres del derecho legal que el enemigo tiene contra nosotros. Debemos de cumplir con todos estos. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a empezar a hablar de las jerarquías angelicales. Y no puede tener derechos legales el diablo cuando tú quieras reprender o atar un espíritu que te está agrediendo, que te está afectando, si tú no cumples con todos estos puntos. Lo necesitamos, porque ya es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos libres, verdaderamente libres.
Así que es fundamental que tengamos en cuenta estos aspectos para nuestra liberación total. Es imposible no fallar, es imposible no equivocarnos. Por eso es tan importante que cada que fallemos, nos equivoquemos y ir rápido al lugar secreto y reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, renunciar a nuestro pecado y cambiar nuestra forma de ser. Si no hago esto yo, y yo sé que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y nos salvara y nos redimiera y alcanzáramos salvación y vida eterna, ya tenemos todo eso. Pero recuerden que como seres humanos fallamos continuamente. Entonces, es importante ir rápido a entregar esto, a entregar todo lo que nosotros hacemos. Y vemos el primer punto, reconocer, al reconocer que hemos pecado y que esa condición nos acompaña desde el mismo momento de nuestra concepción, como lo dice David en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así hemos estado. Ya estamos trasladados en el reino de Dios. Ya hemos sido perdonados, pero ¿a poco no fallas? No fallas. Yo digo, entonces ya eres perfecto y ya deberías de estar allá en el reino de Dios. Ya deberías de haber ido, ¿verdad? Porque ya hasta tienes alitas, ¿verdad? Dos, confesar, Maggie, confesar, bueno, reconocer, no reconocer. Reconocer el segundo paso. Primero, yo reconozco y después confieso, ¿verdad? Ok. Al confesar, para nosotros es una liberación, porque dejamos al descubierto delante de Dios lo que Él ya sabe, pero que nosotros tenemos que confesarle. Antes de que el enemigo vaya y diga, mira tu hijo lo que está haciendo, ¿no? Nosotros tenemos una condición pecaminosa que nos hacía parte del reino de Satanás. Ya estamos ahora en el reino de Dios. Bueno, pues ahora es esencial que cada vez que nos equivoquemos y fallemos, vayamos rápido delante de Dios a confesar y a renunciar nuestra transgresión. Entonces, David dice en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sheila. Yo no puedo presumir que ya estoy en Cristo y que ya soy perfecto, porque esto es una mentira. Estamos siendo santificados. Por tanto, yo debo de tener cuidado de todo lo que hago y rápido meditar. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué hablé? ¿Qué vi? ¿Qué pensé? ¿Y qué escuché? Para que inmediatamente yo haga estos pasos. Si los quieres hacer todos los días, hazlo todos los días, porque esa es una manera de limpiarte, de tu caminar en la tierra. Después vamos a arrepentirnos, ¿verdad? Cuando reconocemos lo perjudicial del pecado sobre nuestra vida y la forma como nos separa de Dios y las puertas que abre el enemigo, no le vamos a dar ya derechos legales, vamos a arrepentirnos y ese arrepentimiento tiene que venir desde lo más profundo de nuestro corazón para que haya un cambio y un crecimiento personal y espiritual. Al Señor le agrada nuestro arrepentimiento. Al Señor le agrada que nosotros reconozcamos, confesemos, nos arrepentamos y renunciemos a ello. El Señor ya sabe, miren, eso nos hace desde un pastor. Eso nos hace ser conforme al corazón de Dios como David.
No que peques o que no peques, porque David pecaba, pero era conforme al corazón de Dios y amaba su corazón de David a pesar de todo por estos pasos que hacía. Y en Lucas 13:3 dice Jesús, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estoy poniendo los puntos y estoy poniendo textos bíblicos relacionados con ello, para que entendamos, hermanos, porque estamos viendo guerra espiritual y ya vimos un montón de enseñanzas, pero como que se nos olvida. Me decía una hermanita, pero es que yo no entiendo, pero es que estoy pasando por cosas así y ya no has hecho lo que decías que hacías. Es que no puedo dejarlo, hermana. Tus derechos legales, los derechos legales que tiene el enemigo contra ti impiden que el Padre y que el Hijo y que el Espíritu Santo haga la obra en ti. A veces nosotros somos más, muchas veces y siempre yo diría, nosotros somos el problema. Más que Dios, más que el diablo, ¿verdad? Nosotros. El diablo sugiere, tú decides. El siguiente paso es renunciar. El cuarto paso es renunciar. El arrepentimiento y perdón debe ir acompañado de una renunciación radical, con ayuda de Dios en nuestra forma de pensar y de actuar. Decía una hermanita, hermana, es que yo todavía fumo, pero a mí me cuesta trabajo, pues entrégaselo. Es que no es tan fácil. Entrégale, dile, te entrego mi adicción al tabaco y de lo demás se encarga Dios. Pero nada más entregamos ciertas cosas y cuando el Señor te dice, dame esto, ay, no, es que eso me gusta. Eso sí, no. Luego. Entonces, ¿cómo va a actuar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a trabajar el Espíritu Santo si nosotros somos los que le ponemos trabas? Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo, porque nosotros estamos peleando nuestras almas. Es el dueño de nuestra alma que es Dios. Y el diablo pelea porque alguna vez le pertenecimos, pero era una mentira del diablo porque nunca le hemos pertenecido en realidad porque hemos sido desde antes de la fundación del mundo creados, más bien elegidos y escogidos para ser salvados. Que fuimos engañados como Adán y Eva, sí, pero ahora estamos recibiendo la verdad y conociendo la verdad. Y la verdad nos ha hecho libres. Y si nosotros vamos a vencer en esto, tenemos que cumplir con todo lo que nos encomienda el Señor. Y por último, cambiar. Son 5 pasos ¿para qué? Para que al momento de cambiar, dice que al cambiar, arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios nos va a traer perdón, aun cuando Satanás siempre querrá hacernos sentir que el amado Padre Celestial está enojado con nosotros, que nunca va a perdonarnos. ¿De qué te sirve renunciar? ¿De qué te sirve arrepentirte? Dios ya te destituyó, ya te echó fuera, ya te sacó del reino del Dios. O sea, ¿cómo pueden creer eso? Que Dios nos lleva al reino de Dios y luego Él mismo nos echa. Es como si dijera, Cristo se murió una vez y cada que yo peco, tiene que ir al madero, Cristo. Dice que está escrito que Él murió una vez solamente, y ahí consumó todo. Está en nosotros ese cambio radical, pero nosotros somos los que decidimos, hermanos, por el libre albedrío que tenemos.
Entonces, al renunciar al pecado y a la influencia que ejerce en nuestras vidas, y le abrimos la puerta a Jesús y Él nos permite emprender una nueva vida. Y por medio de ello vamos a caminar con Él por siempre, tomados de la mano de nuestro amado. Ese cambio que requiere de un cambio de mente, de pensamiento, una renovación, una transformación radical que solamente se logra por medio de la palabra de Dios. Conocer es la verdad y la verdad te hará libre. Y en Mateo 18:3 dice Jesús y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Porque un niño todo lo cree. Porque un niño, tú le dices, voy a hacer esto y te lo cree. Te voy a dar esto y te lo cree. Si tú haces esto, recibirás lo otro y lo hace. Todo lo cree el niño. Confía plenamente en los mayores, o sea, mientras no le traicionen, ¿verdad? Pero confía plenamente en sus padres. Nunca piensa que su papá lo hace para mal, aunque seamos niños caprichudos, que no me lo das porque me lo das, y te, como los niños de hoy, ¿verdad? Que te tiran al suelo y no puedes regañarles porque te denuncian o qué sé yo, ¿no? No, estamos hablando de esos niños que aman y son amados por Dios. Entonces nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Yo sé que todos los días me equivoco, que todos los días fallo, que todos los días tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y tengo que hacer todo esto que estamos hablando y viendo, que ya lo hemos visto. Así que cuando reconocemos, confesamos, nos arrepentimos, renunciamos y cambiamos nuestros pecados, cortamos todo cordón umbilical con el diablo, porque él procura mantenernos atados. Miren, ya estamos en Cristo, ya Cristo hizo todo en la cruz, pero hacerlo efectivo. ¿Cómo? No puedo evitar equivocarme, no puedo evitar fallarle a Dios, no puedo evitar, porque desafortunadamente a veces las circunstancias te llevan o te atraen, como vimos del mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? La clase anterior. Pero ese no es pretexto para que yo no me ponga a cuentas con Dios. Y yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor, porque de lo contrario, el diablo va a decir, tengo derechos legales. Eres mío, a pesar de que dices que ya no, pero sigues haciendo mi voluntad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cortar cordón umbilical, cortar con todo derecho, con toda atadura, con todo lazo. Y ahí en Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, pero ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces ya estamos en Cristo, pero seguimos con una naturaleza carnal. Así que no podemos desconocer que hasta el momento nuestro amado Dios ha mostrado bondad. Hay una batalla por nuestra alma y Dios en Cristo Jesús la ganó. Él ha mostrado amor, el amor del Padre enviando a su único hijo, una generosidad, una paciencia, una gracia total para que nosotros pudiéramos cortar con las tinieblas y hacernos libres en Cristo Jesús, verdaderamente libres, hermanos. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros tenemos que hacer todo lo que nos pide el Señor.
Dios establece la causa y nos defiende peleando por nuestras almas. Así que nosotros también contamos con el poder de Dios para resistir al pecado y vencer al diablo. O sea, no podemos decir, ahí viene el pecado y yo no tengo fuerzas, yo no tengo quien me ayude. Para eso tenemos al Espíritu Santo. Si tú, aunque sabes que puedes caer, tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame, yo no quiero, yo renuncio. Ahí es donde el Espíritu Santo dice, bueno, me está dando autoridad de defenderla, de ayudarle y de darle la estrategia, ¿verdad? Pero, ay, no, pues yo soy ser humano, pues somos seres humanos, todos pecamos, todos fallamos. No, pelea por lo menos. Como les digo, no podemos evitar que alguna vez fallemos, nos equivoquemos, pero no diario, por favor. Ahora, yo digo diario en el aspecto de lo que veo, oigo, hablo y pienso. Todo lo que viene a mi mente no lo puedo evitar, pero sí puedo renunciar a ello. Los pensamientos inicuos van a venir porque es el campo de batalla la mente, pero yo renuncio, ¿verdad? No anido esos huevecillos que está queriendo el diablo ponerme. Yo digo, no, 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 aquí no, mi cabeza no es nido para que nazca ningún pecado, porque mayor es el que está en nosotros ya y él nos va a defender. Mayores son los ángeles y porque ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos dentro del reino de Dios. El diablo dice, no, tú sigues siendo parte del reino de las tinieblas. Porque estoy en el mundo, no quiere decir que estoy en el reino de las tinieblas. Sigo en este mundo, pero no soy de este mundo. Y yo lo creo por fe. Aún no he visto la gloria de Dios, pero yo lo creo por fe. Aún en mis circunstancias, como decía ayer el predicador, ¿verdad? Que en nuestra iglesia, las pruebas son para corregir cosas, para restaurar cosas, para regenerarte, transformarte, para que en este proceso tú seas pulido. Dios no te ha desamparado, no te ha dejado, pero hay cosas que quiere quitar. Como la coladera, cuando la agarramos para tomarnos si ese el café de grano, pues no voy a tomarme el grano, pero con la coladera se va a colar y solamente va a quedar en la taza el cafecito y el grano aquí. Que voy a colar lo que sea, se va a quedar en la coladera, cernido, y lo demás es lo puro, lo que queda en la taza, el vaso, la cazuela. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos está defendiendo, peleando por nuestra alma. Y a veces dice, "Mm, yo veo a mi hijito brinque y brinque al infierno. Voy a pararlo". ¿Cómo? Con una prueba, con una situación, con una circunstancia. Bueno, hasta el que está al lado de ti es tu lija. Que dices, ay, pero de veras que me saca de quicio, sí, por ahí está probándote tu carácter, tu cambio. Y en primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién? A las tinieblas, a los ángeles caídos, a los principados, a las potestades, a los poderes, a los gobernadores, a las huestes de las tinieblas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Y que Jehová lo reprenda. Vean con qué trabajos hemos estado dando esta enseñanza y ha habido cambios y problemas para transmitirla. Pero aquí estamos, entendiendo que es necesario hablar de esto.
porque esto nos va a dar libertad. Estamos conociendo los dos lugares y las dos caras y los dos reinos para que entendamos. Ahora entiendo por qué me pasa todo esto y por qué tengo problema y tanta aflicción, en especial en el momento que acepté a Jesús como Señor y Salvador. De ahí para acá, como que todo se ha complicado, ¿verdad? En vez de que, como nos hablan del Evangelio light, el Evangelio rosa, ven a Cristo y todo va a cambiar. Sí va a cambiar, pero también te va a quitar el Señor cosas. Te va a reformar, a transformar, a regenerar. No hay de evangelio rosa. Ciertamente te da paz, poder, autoridad y todo. Ahora sí ya vas a poder vencer. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros somos ¿qué? Más que vencedores, ¿verdad? Así que los creyentes contamos con el poder de Dios. Porque yo no voy a andar enfrentando solo al diablo, él es un ser poderoso. Acuérdense lo que pasó con Job. Ha engañado a todos los seres humanos durante mucho tiempo. Y él sabe, él conoce nuestro talón de Aquiles, él sabe nuestras debilidades. Él primero nos estudia. Él no puede leer nuestro pensamiento, no lo puede escuchar, pero nos analiza y nos estudia. Y dice por aquí, él sabe qué herramientas usar. Así que nuestra responsabilidad entonces es que yo debo de estar bien pegada, bien adherida a la vid para vencer el poder del enemigo y ser fortalecidos en Dios y así vencer con el poder de Dios y no con el nuestro. No podemos confiarnos. ¿Nosotros quiénes somos? Somos seres humanos, seres creados, seres caídos, seres pecadores. ¿Cómo vas a pelear con las huestes de las tinieblas sin la autorización y el poder de Dios y sin ser salvo menos? ¿Verdad? Porque ahora la sangre del Cordero nos respalda, nos apoya, nos ayuda, su sangre, su muerte, su resurrección. Y dice Pablo en Efesios 1, 18, 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, perdón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Este texto, estos textos, estos dos textos tremendos, tremendos, son tres, lo cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Perdón. ¿Se dan cuenta? Por tanto, hermanos, entendamos que en esta guerra espiritual no estamos solos. O sea, sería una tragedia, hermanos, si estuviéramos solos. Imagínense que Dios nos hubiera dejado después del pecado de Adán y Eva solos. Él planeó desde el principio que el Hijo de Dios viniera y para que nos librara y nos salvara y muriera por nosotros en la cruz y que resucitara. Y hoy está sentado a la diestra del Padre reinando con poder y gloria.
y está peleando por nuestras almas y promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué Dios se va a tomar tanta molestia en nuestra alma? Pues total falló y ni modo. Pues total ya se va al infierno. Pues total ya se regresó. Miren, hermanos, el que dice, ay, es que era cristiano y se regresó al mundo. Nadie se regresa, hermanos. Cuando tú tienes una relación, una comunión y un encuentro con Cristo, nadie puede regresarse al mundo. El que conoce a Dios nunca más regresa al mundo. Fue gente que ahí estuvo, pero nunca fue de nosotros. Nunca fue verdaderamente salvado, nunca aceptó verdaderamente a Cristo. Amén. Así que en Mateo 28:20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por esta palabra. Amén.